en el rincón del vino, de las copas, en las que podemos tener y qué características tienen. Vamos a hablar en el curso de cata de la valoración personal, muy importante. Siempre tenemos que mantener nuestro criterio. Una cosa nos gusta por unas razones o por otras. Tampoco por decir, ¿eh? Y luego nos iremos a una denominación en la que la Sauvignon Blanc y la Verdejo han alcanzado su máxima expresión. Rueda. En el mundo del vino, algo muy importante son las copas. La primera copa, sin lugar a dudas, fue una calabaza, porque la calabaza es impermeable, se encuentra en muchos sitios, una vez comida, pues te da muchas posibilidades. Seguro que fue una calabaza. Y la segunda, en esos tiempos guerreros, seguro que fueron algunas de esas calaveras que tenían montadas los bárbaros de tantas zonas geográficas del mundo. Me da igual que fueran los escitas, que los anglosajones, me da igual. Los cráneos estaban a la orden del día. Por suerte, o por desgracia, algo ha ido cambiando. Y hoy tenemos unas copas que nos permiten apreciar y disfrutar los vinos. ¿Qué deben tener esas copas para poderlas disfrutar? Fijaos, lo más importante, el color del cristal totalmente neutro. No deben de tener irisaciones, no deben de tener motivos, no deben tener dibujos. Eso es lo más importante. Que el cristal sea fino es importante, pero lo es más que el tallo sea largo, para poder agarrar la copa muy bien, para poderla rotar con un movimiento fluido y que no se nos caiga el vino. Y si el tallo es importante para no calentar el vino y poder rotar la copa, no lo es menos el que en su parte superior tenga un pequeño cerramiento. ¿Por qué? Porque al rotarlo el vino desprende aromas y con este pequeño cerramiento los va reconcentrando. Muy importante. Y esto es así tanto en esta copa, que es la copa de vino, la enológica, que está muy bien y es baratita, como en la copa de champán, porque la copa de champán o la copa de cava nunca debe ser la copa de la Pompadour. Yo ya sé que es muy divertido recordar el hecho de la amante de nuestro querido rey Luis XIV de Francia, la Pompadour aquella divertida, pero esta copa lo que hace es perder la espuma y después de perder ese toque de espuma, pues ya no tiene ninguna gracia. Así que todas las copas, tallos largos, colores, bueno, mejor dicho, sin ningún tipo de color, cerradas en su parte superior y manejables. Sobre todo que tampoco sean muy caras, porque al final las copas se rompen. Bueno, incluso los grandes vinos necesitan una presentación más especial. Las copas más grandes, de buen cristal, siempre con las mismas características. Incluso ahora algunos borgoñones están tomando sus vinos femeninos, ligeros y livianos con copas de brandy, copas de coñac. Así que, como veis, las cosas van evolucionando. Copas ligeras, livianas y color. Tened en cuenta todo eso. Y todas esas copas se pueden emplear para catar los vinos que vamos a catar hoy. Y vamos a ir a esa denominación. Vamos a ir a una zona en la que la Sauvignon Blanc, la Verdejo están alcanzando su máxima expresión. Rueda. La altiplanicie castellana se extiende sobre un mar de mies con pequeños puntos verdes.
puntos verdes que nos anuncian la presencia de la vid. Los suelos pardos, calizos, pedregosos hasta lo indecible, acogen el laboreo del Verdejo, la Sauvignon Blanc, la Palomino, la Viura, con mucho escepticismo. El clima continental, con variaciones extremas e inexistente lluvia en verano, marca su impronta en los 72 municipios que tienen su centro en Rueda. Rueda, denominación que solo admite vinos blancos en su reglamento, ha pasado por diferentes etapas, todas muy respetables, pero parece que ya, por suerte, superadas. De las crianzas oxidativas, con los vinos encabezados por alcohol, los vinos de licor, los dorados de Rueda o los pálidos, hemos pasado a vinos blancos limpios, pulquérrimos, plenos de aromas y muy fragantes. Esta fue la primera revolución en la tierra de los blancos. La aparición de Marqués de Riscal en el 70 hizo removerse las estructuras de una tierra anquilosada y complaciente consigo misma. El plantearse el camino ya fue suficiente en su momento, pero no parece que ese sea motivo de complacencia ahora. Todos los expertos y algunos viticultores consecuentes consideran que se debe trabajar más el campo, que se debe investigar sobre las posibilidades reales del Verdejo y sus características, esa tipología de la cual aún hoy ignoramos tanto. El Verdejo y la Sauvignon Blanc parecen todavía hoy infrautilizadas. Esa es la próxima revolución, la revolución de la rueda. Cuando estamos hablando de nuestro curso de cata, empezamos a hablar, como os he dicho en otras oportunidades, de la fase visual, de la fase olfativa, de la fase gustativa. Esa es la metodología, pero algo muy importante es la valoración personal. Porque cuántas veces nos dice la persona, oye, pues yo este vino sé si me gusta o no me gusta. No sabría decir por qué me gusta o por qué no me gusta. O no sabría describir los sabores y matices que me proporciona o me produce. Pero todos esos detalles, todas esas cosas, forman parte de nuestra valoración personal. Lo que tenemos que hacer es ir a la metodología de la que hemos estado hablando. Pero no lo digo como un converso, sino para daros la posibilidad de tener un elemento fiel, un elemento de trabajo con el que podáis afirmar vuestro gusto personal. No es para decir, bueno, este tipo de vinos son buenos o ese tipo de vinos son malos. No, sino para que vosotros podáis decir, este vino me gusta más por esto, por esto y por esto. Para eso sirve la metodología. Y cuando llegamos a la valoración personal, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. A lo mejor a mí hay vinos que me gustan más que otros. A mí, por ejemplo, me puede gustar un Mercedes, ¿no? Y sin embargo, gente más joven, gente que le gustan los coches deportivos, cuando yo le digo, no, es que a mí me gustan los Mercedes, eso es un coche de mayor. Bueno, pues puede pasar también con los vinos. Puede ser que a mí me gusten los vinos clásicos. Y a otra persona le gusten los vinos más modernos, con más color, con más estructura. Siendo eso cierto, no es menos cierto que el primero de los vinos es tan bueno como el segundo. Lo que ocurre es que los dos gustos son diferentes. Así pues, recordad, en la valoración personal de nuestro curso de cata lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. En primer lugar, cogemos el vino, lo miramos sobre la fuente de luz que decíamos, miramos a ver si tiene problemas, si está bien, si está limpio, si tiene una capa adecuada, si tiene burbujas, si tiene carbónico. Luego lo olemos e intentamos identificar los olores que nos produce, aromas a flores blancas, a frutas rojas, a cueros, a vainillas, primarios, secundarios, terciarios, todas esas cosas. Y ya tenemos una estructura en la que basar nuestras afirmaciones. Después de tener esa estructura, nosotros diremos, a mí me gusta este vino porque resulta denso, porque resulta ligero, porque resulta amable, porque resulta romántico, o tan sencillo como me gusta este vino porque sabe a vino. Y no nos dejaremos nunca impresionar por amiguetes,
circunstancias, pues fíjate qué vino, este vino es muy bueno, qué bueno tan rico, qué vino tan rico. Y tened en cuenta que había un dicho entre los antiguos tratantes de vino, y era que no te la den con queso. Y eran las cántaras, no eran mentiras, eran las cántaras de vino que compraban. Y cuando iban a probar el vino, les daban un trozo de queso que exacerbaba los sabores naturales del vino, los hacía mucho más ricos. Así que los que sabían un poco decían, a mí no me des queso antes de probar el vino. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, que no os den queso en el sentido de que no os den la opinión hecha ya, que no os digan, es que este vino es muy bueno. No, vamos a ver si ese vino es muy bueno, por qué, y si, muy importante, a mí me gusta o no me gusta. No os dejéis impresionar ni por consejos, ni por etiquetas famosas o menos famosas, caras o menos caras. Vuestra opinión personal es lo importante. La región que produce mejores blancos de España. Son de los pocos que pueden hacer grandes Sauvignon Blanc, que es una de mis variedades favoritas. Buenos blancos que han mejorado con el Sauvignon Blanc. Hoy en nuestro maridaje vamos a hablar un poco de las cocinas regionales. Las cocinas regionales tienen unas características peculiares, tienen gran personalidad y la gente de la zona evidentemente está acostumbrada a tomarlas. Yo me acuerdo de unos platos de Gerona fantásticos, hechos al horno, verduritas al horno, y a mí que no me gustan las verduras, estaban sublimes. Y tomados con unos vinos de la costa de Conca, de Barberá, del Empordà, un gran claustro, bueno, estaban sublimes. Por eso, cuando estemos en una zona geográfica concreta, tomemos los vinos de esa zona. A las recetas locales les van muy bien esos vinos apegados al terruño. Nunca olvidemos que en Andalucía, cuando te tomas un vino blanco de Palomino, súper fresco, ligero y liviano, que mejor que con unos pescaditos fritos. Y cuando te lo tomas un poco por aquí arriba, la cosa ya como que cambia. Y un vino de Cariñena, denso, potente, con unas buenas migas de pastor increíbles, o un ternasco de Aragón con un vino de Borja, o con la Ribera del Duero, ese cochinillo. Todos esos platos locales, fenomenales, extraordinarios, realzan con grandes posibilidades la capacidad de los cocineros y los productos de la tierra. Vinos de cada zona. Cuando hablamos del mundo del vino, muchas veces nos referimos a cifras y no reparamos de que detrás de esas cifras hay personas y detrás de esas personas hay bodegas. Y hoy hemos venido a Marqués de Riscal, pero no piensen que nos hemos ido a La Rioja Alavesa, hemos venido a Rueda. Y le vamos a pedir a su consejero delegado, al señor Benito, que nos presente al resto de nuestros contertulios. Buenos días, señor Benito. Buenos días, Kiriaco. ¿A quién tenemos con nosotros? Pues vamos a ver, tenemos al equipo directivo de la bodega, parte, la mayoría, empezando por, a mi izquierda, Fernando Salamero, director económico de la bodega y consejero nuestro. A mi derecha, Francisco Hurtado Amézaga, director técnico y de bodegas y consejero también de Riscal, y posiblemente el punto de origen en el sitio en que estamos. Y finalmente Pedro Aznar, enólogo de Vinos Blancos de Castilla S.A. y consejero de las dos sociedades, al igual que nosotros los demás. La verdad es que cuando hablamos de Riscal, todo el mundo piensa en el Marqués de Riscal afamado
incluso en su hijo mayor, porque no hijo pequeño, Barón de Chirel, dentro de los vinos que hemos estado comentando, ¿no? Cuando hablamos de Marqués de Riscal Rueda, señora Amézaga, ¿qué pensamos? ¿Por qué hablamos de una bodega que, estando tan posicionada y siendo líder y una de las primeras bodegas de nuestro país, se va a Rueda? ¿Por qué? No, es una cosa muy simple realmente. Riscal en los años 70, a principios de los 70, pues era una bodega que estaba establecida en La Rioja y ahí no elaborábamos que vinos tintos y rosados. Entonces quiso completar su gama de vinos con un vino blanco, evidentemente. Entonces, bueno, pues al equipo de Riscal en aquel momento pues no le pareció oportuno elaborar un vino blanco en Rioja y decidió buscar una zona en España donde se pudieran producir vinos blancos de acordes a la categoría del nombre de Riscal. Entonces se hizo una prospección de todas las zonas vitícolas de España. No vamos a enumerar ninguna porque todos las conocemos de sobra. Y al final pues decidimos Rueda, porque Rueda vimos que, después de hacer evidentemente ensayos técnicos, vimos que tenía vinos con la suficiente personalidad, con la suficiente estructura, categoría, como para ser merecedores indudablemente del nombre de Riscal. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer la bodega en el año 72, cuando realmente aquí en Rueda pues había muy poquito. Era una zona en un declive muy pronunciado en aquel momento. Donde... Son vinos ajerezados, sí, no tienen nada que ver con su primer concepto. No, absolutamente. O sea, lo que en Rueda lo que se producía en aquellos momentos eran los vinos tradicionales de Rueda que se conocían desde la antigüedad. O sea, vinos ajerezados, vinos amontillados, que, bueno, pues tenían un mercado todavía en el norte, pero un mercado ya muy en declive. Entonces la apuesta grande de Riscal fue la elaboración de un vino totalmente diferente a lo que se había hecho en aquel momento, y que por cierto en aquel momento fue muy discutido, porque se pensó que era una apuesta un tanto arriesgada y no muy bien pensada, ¿no? Pero bueno, el tiempo ha dado la razón a esa apuesta. Hombre, ha dado la razón hasta el punto en que la zona está en un desarrollo óptimo en este momento, con más de 30 bodegas implantadas en la denominación de origen y con unas perspectivas de futuro tremendas. Baste el dato de que creo que al mes de junio la comercialización de Rueda en el año 99 ha subido más de un 45%. Qué maravilla. Señor Salamero, cuando estamos hablando de una bodega, cuando estábamos hablando antes de nombres, también aparte de hablar de tierra, de nombres, de vides, hay que hablar de cifras, y las cifras son su especialidad. Estamos hablando de una bodega que hace unos cientos de botellas. Aquí la que tienen ustedes en Riscal. Bueno, 200, 300 botellitas. ¿O? Nuestro niño ha crecido, como bien ha estado exponiendo Paco en la cronología, ¿verdad?, de lo que ha sido Marqués de Riscal Rueda, y nosotros en estos momentos estamos en una cifra importantísima, porque como bien se ha dicho, nos dedicamos única y exclusivamente al vino blanco aquí. Y estamos en una cifra de 2.250.000, que ya son botellas. ¿De vino blanco solamente? Exactamente, teniendo en cuenta que la denominación de origen Rueda pues es aproximadamente en torno a los 10 millones de embotellados en unidades. Creo que nuestro aporte es importante, ¿no?, en este sentido. De los cuales, de nuestra producción, hay que tener en cuenta también que somos los que más presencia exterior tenemos, porque nuestra producción va dirigida a un 50% al mercado nacional y el otro 50% al mercado de exportación. Ese mercado de exportación, hace poco comentaba en una cata histórica de riscales que se hizo en Inglaterra, de riscales tintos, sí, que quedaron, por cierto, bastante impresionados todo el mundo de que vinos que rondaban los 100 años estuvieran tan vivos. Hablan siempre de los vinos blancos de Riscal, no los identifican con ningún sitio, siempre dicen, bueno, los vinos blancos de Riscal, porque ese verdejo en el que ustedes confiaron ha permitido llegar a esos 2 millones de botellas, a esos 2.200.000, más un vino de calidad que es el Reserva Limousin. ¿Qué tal funciona ese Reserva Limousin de verdejo en el extranjero? ¿Les gusta? ¿Lo venden ustedes bien? Yo, antes de contestarte, añadirte a la pregunta que hacías un dato importantísimo, o sea, la identificación de Riscal como tipo. Es lógico, nosotros en Rioja fuimos pioneros y en Rueda evidentemente hemos sido igual, es decir, el desarrollo de Rueda
su nacimiento como denominación de origen nace precisamente por nuestra implantación aquí en la denominación. De hecho, en muchos sitios pasa, salvando las distancias, ¿verdad?, en cuanto a volumen, con lo que pasaba con el vermú, y no cito la marca, ¿no? Se asociaba igual, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. En cuanto a la exquisitez del Reserva Limousin, efectivamente ha sido apostar también por un vino criado en barrica, que si bien las modas han ido hacia vinos más frescos, yo creo que se está volviendo otra vez hacia los vinos con su toquecito, su crianza en buena madera. Y precisamente de esa madera quería hablar con usted, señor Aznar. ¿Qué madera le está dando a ese Reserva Limousin que en mercados extranjeros mucha gente lo compara con los Chablis de la Borgoña? Bueno, la madera que utilizamos es una madera de roble francés de Allier, con un tostado medio. Y bueno, las técnicas han cambiado, ¿no? A la hora de elaboración del vino, en los últimos 5 años, 10 años, han cambiado. Entonces ahora el Reserva Limousin, bueno, lo que hacemos es un fermentado en barrica, con una creencia sobre sus lías, entre 4 y 6 meses, y luego lo separamos de las lías y nos lo hacemos un tiempo más. Lo que intentamos buscar con este tipo de vino es un vino que sea, bueno, con un carácter marcado de madera limpia y nueva, y que esté mezclado, que esté completamente ensamblado con la fruta. Y es el tipo de vino que intentamos hacer, que últimamente, pues en los últimos años, ha empezado a subir la moda de los vinos fermentados en barrica, y bueno, se está vendiendo bastante bien. ¿Usted qué influencia cree que tiene el suelo cascajoso que nos rodea ahora mismo sobre estas cepas de verdejo, sobre esa maduración y sobre esa impronta de vino, con esa acidez que mantiene vivo al vino, en contraposición con otras zonas en las que esa acidez un poco desaparece y se hacen unos vinos mucho más amables? Bueno, es que estamos en una área privilegiada. Los suelos cascajosos lo que dan, primero estamos en una zona que no tiene mucha pluviometría. Estamos hablando de alrededor entre 300 y 400 litros por metro cuadrado. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Con unas diferencias de temperatura tremendas durante el día, en verano y por la noche, con lo cual te hace mantener esa acidez típica del verdejo, que le hace unos vinos mucho más frescos, más vivos, más complejos, y todo eso te lo da la zona y el clima. Qué duda cabe que los suelos cascajosos lo que te hacen es toda la pluviometría, guardarla y que conservar un grado de humedad mayor, sobre todo en la época estival. Entonces, pues los suelos cascajosos lo que te dan también date cuenta que aquí en Rueda estamos a una altitud de unos 700 metros. Entonces tenemos el clima mediterráneo, pero bueno, que también está influenciado por el clima continental dada su altitud, con lo cual esas diferencias de temperatura lo que te hace es aguantar y conservar la acidez, que en otras zonas lo que pasa es que las pierde, ¿no? Por la poca diferencia de temperatura de día y de noche. Cuando yo me acuerdo hace un par de años que asistí a una cata histórica fantástica en Riscal en el Ciego, en Rioja Alavesa, y observamos, ya hace unos años, no hace tan poco, el tiempo pasa que es una barbaridad, y observamos 6 o 7 años por lo menos ya. Observamos que solo 5, por lo menos observamos estupefactos la aparición de un nuevo elemento para la selección de uva, que fue la mesa de elaboración, la mesa de selección de la avanzada. Riscal ha estado siempre tanto en Rioja como aquí a la vanguardia y a la investigación, nos ha quedado eso que se llama ahora investigación y desarrollo. Yo me acuerdo que nos contaba usted hace años, que aquellas primeras plantaciones de 1000, pero no 1960, 1860, 1870, en las que intervenían variedades foráneas, ya indicaban el afán de superación de los primeros riscales. Y eso se ha dado también aquí con la Sauvignon Blanc, ¿no? Esa apuesta que han hecho ustedes. Nosotros pensamos al principio, cuando los primeros años, que independientemente de que los vinos blancos varietales han sido siempre excelentes, siempre quizás la mezcla de dos variedades pudiera ir bien, ¿no? Y en ese momento pues pensamos que quizás una variedad que
en su hábitat natural se criaba en un tipo de suelos cascajosos, como son los de aquí, como es la zona de Graf, donde crece el Sauvignon, pues que pudiera ir bien aquí. Entonces, probamos no solamente Sauvignon, sino que probamos la Gewürztraminer, probamos la Riesling, probamos incluso variedades de Galicia, como la Treixadura y los Albariños. Pero bueno, al final, en el año 74 plantamos unas pocas cepas de Sauvignon y empezamos a seguirles la pista. Y bueno, pues el resultado fue bueno, hasta el punto de que en aquella época Lindon nos autorizó a la zona a plantar 25 hectáreas de Sauvignon, a título experimental ya, pero de una manera un poquito más seria. Y bueno, pues los resultados han sido tan excelentes como que el Consejo Regulador ha decidido, la Denominación de Origen ha decidido introducirla dentro de sus variedades autorizadas. El Sauvignon es una variedad que es muy distinta a la Verdejo. La Verdejo indudablemente es la variedad, es nuestra gran base aquí, es nuestro gran capital. Una variedad con un gran peso específico, una gran estructura y sobre todo una gran personalidad. La Sauvignon es una variedad más floral, más afrutada, más fresco si queremos los vinos, pero sin llegar a la sofisticación que en un momento dado puede llegar a tener la Verdejo. Bueno, yo creo que son dos variedades que se pueden complementar magníficamente bien y que por supuesto estamos muy orgullosos de contribuir a haber puesto nuestro granito de arena en que se cultiven.